Crecer en Cristo hasta ser como Él. Crecer en Cristo hasta ser como Él. Ese es el tema sobre el cual voy a hablar en este video. Y debemos comprender muy bien cómo funciona la vida cristiana. Ahora, cuando hablamos de la vida cristiana o de cristianismo, no nos estamos refiriendo a ser parte de una agrupación religiosa, de una denominación religiosa. No nos estamos refiriendo a eso, a que un cristiano es aquel que va a un grupo que se llama cristiano y nada más. No, la vida cristiana no es ser parte de una agrupación. La vida cristiana es verdaderamente vivir la realidad, una realidad de Cristo, una relación con Cristo, siguiendo su enseñanza y ejemplo. Pero, como les decía, comprendiendo la vida cristiana, ¿cómo iniciamos nuestra vida cristiana? ¿Cómo comenzamos nuestra vida cristiana como creyentes? Cuando nos arrepentimos, nos entregamos a Él, nos convertimos a Él. Cuando empezamos a tomarle en cuenta, ¿qué sucede? Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 5, versículo número 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entendamos, cuando vivimos nuestra vida sin tomar en cuenta a Dios, siguiendo nuestro propio camino, nuestros propios consejos, la Escritura describe que vivimos o estamos como ovejas sin pastor. En Isaías 53, versículo 6, nos dice que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, como dice Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cada quien se aparta por su propio camino, pensando que es derecho, pero no sabiendo o tal vez no entendiendo que nos conduce a la muerte. Y cuando estamos en esa condición, donde vamos como ovejas sin pastor, estamos apartados de Dios, estamos apartados de Cristo. Aunque nosotros digamos que estamos muy cerquita de Dios y no lo estamos tomando en cuenta, si estamos siguiendo nuestro propio camino, a causa del pecado, estamos separados de Dios. Como nos dice Isaías 59:2, nuestras iniquidades hacen separación entre nosotros y Dios. Nuestras iniquidades, nuestros pecados nos separan de Dios. ¿Y qué es pecado? Primera de Juan 3:4, una definición muy bíblica de pecado es la infracción a la ley de Dios. Todas nuestras obras que infringen las leyes de Dios es pecado. Eso es pecado. Pero cuando respondemos a Dios, cuando respondemos al llamado de Dios para tomarle en cuenta, cuando le recibimos en nuestro corazón, cuando le aceptamos en nuestro corazón, pero no solo eso, sino que nos arrepentimos también, nos convertimos al Señor. Entonces, estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Entonces, en lo espiritual, ¿qué sucede en nuestras vidas? Lo que tenemos en 2 Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas. Somos una nueva creación en lo espiritual. Y empezamos un proceso en el cual todas las cosas viejas
van pasando y todas se van renovando. Nos vamos haciendo nuevos. En el idioma original, este verso nos está hablando como de un proceso que es continuo. Sí, hay ciertas cosas que pasan y son hechas nuevas instantáneamente, pero también este verso nos puede hablar de un proceso que es continuo y que se va haciendo en nosotros. Entonces, ¿cómo es que después que nosotros recibimos a Cristo, nos arrepentimos, nos convertimos al Señor, empezamos a tomarlo en cuenta, cómo es que somos hechos nuevas criaturas? Por nacimiento, evidentemente. Es lo que Jesús nos habla y describe como el nuevo nacimiento. Y como veremos, Pedro lo confirma. En Juan capítulo 3, versículos 3 y 7 tenemos: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Estas palabras Jesús se las habló a Nicodemo. Nicodemo era un hombre extremadamente religioso. Era un fariseo. Y en Hechos de los Apóstoles, Pablo nos muestra que los fariseos eran la secta más rigurosa de la religión judía. Era un hombre muy religioso. Y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y le está mostrando a Nicodemo, aquí en Juan capítulo 3, que si él no nace de nuevo, no entraría al reino de Dios, al reino de los cielos. No entraría al reino de Dios. Es decir, no sería salvo. No sería salvo. Así es como nosotros, igualmente, porque la experiencia del nuevo nacimiento no era algo solo para Nicodemo, sino para todo creyente en Cristo Jesús, como lo tenemos y nos lo va a confirmar también Pedro, el apóstol Pedro. Así, entonces nosotros somos hechos nuevas criaturas por medio de ¿qué? De un nuevo nacimiento, que es el primer paso en nuestra vida cristiana, ya que, repito, nos entregamos al Señor Jesucristo, le entregamos nuestro corazón, nos arrepentimos, nos convertimos a Él, creemos en Él, entonces se da un nuevo nacimiento en lo espiritual. No me voy a meter mucho en eso porque no es nuestro tema propiamente el nuevo nacimiento. Yo ya compartí sobre el nuevo nacimiento en esta misma serie de mensajes y en nuestro canal de YouTube pueden encontrar el tema del nuevo nacimiento. Entonces, como decía, Pedro confirma el asunto del nuevo nacimiento, en el cual, como les he dicho, no voy a profundizar tanto. En 1 Pedro capítulo 1, verso 3, y luego brincamos al verso número 23. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Pedro, en estos dos versos, en el capítulo 1, los versos 3 y 23, nos habla del renacimiento, de ser renacidos. ¿Y qué es ser renacidos? Ser vueltos a nacer, un nuevo nacimiento. Y Pedro nos habla en el verso 3 que somos renacidos para una esperanza viva.
por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Somos renacidos para una esperanza viva. Vamos a volver a este punto más adelante en el mensaje. ¿Para qué esperanza viva fuimos renacidos? Y en el verso 23 nos dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿no? Dejándonos claro que el nuevo nacimiento del cual Pedro nos habla y que Jesús habla y del cual Pablo habla también, no es un nacimiento de simiente corruptible, no es un nuevo nacimiento humano, no es una reencarnación, sino que está hablando ser renacidos de una simiente incorruptible, un nuevo nacimiento en lo espiritual, no en lo natural. Además, aquí en el verso 23, el apóstol Pedro nos deja claro que somos renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es clave para que una persona nazca de nuevo, que reciba, que sea expuesto a la palabra de Dios, reciba la palabra de Dios, deje actuar la palabra de Dios. Es imposible, una persona no podrá nacer de nuevo a su manera, a su gusto o de acuerdo a sus propios conceptos y consejos. Para que una persona nazca de nuevo, necesita ser expuesta a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Entonces, si nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas, si nosotros recibimos su palabra, hemos creído, nos hemos arrepentido, nos hemos convertido en Él, estamos en Cristo, Él en nosotros, por tanto somos nuevas criaturas porque hemos nacido de nuevo, un nuevo nacimiento en lo espiritual. Pero debemos comprender que así como en lo natural, también en lo espiritual. En lo natural, ¿cómo nacemos? En lo natural no nacemos como todos unos jóvenes o como unos adultos, no. En lo natural nacemos siendo unos pequeños bebés. También en lo espiritual. Cuando nacemos de nuevo en lo espiritual, cuando experimentamos el nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas en Cristo, somos como unos bebés espiritualmente. De esto nos habla la Escritura y es lo que vamos a comprender, el desarrollo espiritual del creyente. El desarrollo espiritual del creyente. Si nosotros hemos nacido de nuevo, nacemos de nuevo como unos bebés. Espiritualmente somos como unos bebés. Aunque tengamos 40, 50, 60 años o la edad que tengamos, somos espiritualmente como unos bebés. Vamos a ver en 1 Juan capítulo 2, versículos 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Aquí el apóstol Juan nos habla de hijitos, jóvenes y padres. Pero ¿acaso está hablando a hijitos, jóvenes y padres en lo natural? No. Está hablando a hijitos, jóvenes y padres
en Cristo, en su desarrollo espiritual en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque no está dando rasgos naturales de hijitos. No está diciendo, os escribo a vosotros, hijitos, porque les gusta andar jugando todo el tiempo con la pelota, les gusta estar todo el tiempo con sus bicicletas o cosas naturales, porque son inquietos y traviesos. No, no, no. Está hablando de rasgos espirituales. Os escribo a vosotros, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados. Os escribo a vosotros, hijitos, porque han conocido al Padre. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque son fuertes y han vencido al maligno. Está hablando de rasgos espirituales en el crecimiento espiritual. Está hablando a creyentes que, claro, ya habían nacido de nuevo. Eran como unos bebés espiritualmente, pero unos se habían desarrollado a ser como unos hijitos espiritualmente, otros se habían desarrollado espiritualmente un poco más y eran como unos jóvenes espiritualmente, y otros se habían desarrollado más y eran como unos padres espiritualmente. Así que, miren, podría haber creyentes que tengan 50 o 60 años de edad en lo natural, pero que en lo espiritual sean unos bebés o niños en Cristo, o sea, porque acaban de nacer de nuevo, o sea, porque nacieron de nuevo hace años, pero no han crecido, no se han desarrollado, no han avanzado espiritualmente. Mientras que podría haber creyentes que tengan 25 años y tal vez no ser unos padres espirituales, pero estar como jóvenes espirituales, ser como unos jóvenes espiritualmente, ser espiritualmente más crecidos que personas que en lo natural tienen una edad quizá al doble que ellos, pero acaban de nacer de nuevo o no se han desarrollado espiritualmente y son como unos bebés. Esto lo podemos ver constantemente confirmado en la Escritura, no es un invento, no es un invento mío. Veamos en 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí encontramos ideas importantes y muy interesantes. Primeramente, ¿a quién le está hablando el apóstol Pedro? A creyentes que ya habían nacido de nuevo, pero que eran nuevos creyentes. Les está diciendo, deseen como niños recién nacidos en lo espiritual. Aquí es 1 Pedro 2:2. Recuerden que en 1 Pedro 1, versículo 4 y 24, me parece, habíamos leído de ser renacidos en lo espiritual. 1 Pedro 1, 3 y 23. Entonces aquí le está hablando a los creyentes que ya habían nacido de nuevo y les dice, deseen como niños recién nacidos, que son la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada. Eran niños recién nacidos espiritualmente, y como niños recién nacidos espiritualmente, tenían que beber una leche espiritual. Esa leche espiritual son las verdades elementales de la palabra de Dios, como lo voy a confirmar en el siguiente versículo. Pero
Pero Pedro está remarcando una verdad. Dice leche espiritual no adulterada. Leche espiritual no adulterada. Esto es muy importante. Muy importante. Encontramos que no es nuevo. No es nuevo. Desde aquellos tiempos de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de Hechos de los Apóstoles, desde aquellos tiempos, encontramos que había falsos maestros, falsos mensajeros, que adulteraban la palabra de Dios, que rebajaban la palabra de Dios. No era una leche espiritual no adulterada. Era una leche deslactosada light espiritual. ¿Sí? No solo deslactosada, sino todavía light. O sea, ya no era leche. Ya era algo totalmente adulterado. Un mensaje totalmente adulterado. Como encontramos lamentablemente, constantemente hoy en día. Rebajando los estándares de Dios. Tergiversando la palabra de Dios para hacerlo más del agrado de las personas. Para que se acomodara más a la forma de persona, a la forma de pensar de las personas. Para que estuviera más, de más fácil digestión. De más fácil digestión la palabra de Dios, siendo rebajada. Entonces dice Pedro, no, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, pero importante y clave, que no sea adulterada. Importante y clave, que no sea adulterada. Y es necesario que tengamos un amor tal por la verdad, como nos habla 2 de Tesalonicenses 2 del 10 al 12. Que amemos la verdad. Es necesario, como vemos en estos versos, amar la verdad para ser salvos. ¿Cuál verdad? Jesús dice en Juan 17 en oración al Padre, tu palabra, oh Padre, es la verdad. Que tengamos un amor por la verdad. Que tengamos un genuino, profundo y sincero deseo por hacer la voluntad de Dios. Jesús nos dice en Juan 7:17, el que quiera realmente hacer la voluntad de Dios, sabrá si yo he hablado por mi propia cuenta o no. Y solamente así, teniendo ese amor por la verdad genuino y ese deseo por hacer la voluntad de Dios, es que podremos tener el discernimiento y entender si tenemos delante de nosotros una leche espiritual adulterada o no adulterada. Y continúa Pedro, para que por ella, por medio de esa leche espiritual no adulterada, crezcáis para salvación, para no quedarse como niños, para no quedarse como niños. Necesitamos la palabra de Dios, nuevamente, pura, como es, aunque duela, para crecer, para desarrollarnos espiritualmente. Necesitamos exponernos a la verdadera, a la genuina palabra de Dios sin adulterar, para poder crecer. Por eso el enemigo de nuestra alma trata de alejarnos, trata de apartarnos
de la palabra de Dios. En lo privado trata de apartarnos, de ponernos un sinfín de entretenimientos para que no leamos nuestra Biblia en lo privado. Con tantas redes sociales, juegos de video, servidores de películas, pero no solo eso. El enemigo de nuestras almas trata de apartarnos también de la palabra de manera pública, dándonos todo tipo de pretextos para que no nos congreguemos. Como dice Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El enemigo trata de esforzarse lo más que puede. Si no nos tiene en sus garras, en su reino, bueno, pues apartarnos de la palabra lo más posible. Que no recibamos la palabra para que no crezcamos, para que no nos desarrollemos espiritualmente. Si ya nos fuimos de él, ahora va a poner obstáculos para que no crezcamos, para que no nos desarrollemos espiritualmente. A final de cuentas, y mucho ojo, como ya vimos, son los creyentes que crecen, aquellos que vencen al maligno. Leímos en 1 Juan 2, 12 al 14, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Entonces, con razón el maligno trata de distraernos de muchas maneras para que no leamos la Biblia. Trata de ponernos todo tipo de pretextos para que no nos congreguemos. Y así no vamos a crecer. Nos vamos a quedar espiritualmente como unos niños. Y no lo vamos a vencer. Nos va a hacer como quiere. Así que notemos la importancia de la palabra de Dios. Exponernos a la palabra de Dios. Recibirla. Responder a ella. Atesorarla. Es clave para que una persona pueda nacer de nuevo. Como ya leímos en 1 Pedro 1:23, somos renacidos por la obra de la palabra de Dios. Pero también es clave la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual, como acabamos de ver en 1 Pedro 2:2. Unos versos más adelante, para nuestro crecimiento espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos desear frecuentemente, ardientemente, la leche de la palabra de Dios para poder crecer. Y conforme vamos creciendo, ser alimentados espiritualmente de una mayor profundidad de la palabra, ya no tanto de la leche de la palabra, sino de algo más profundo, de algo más sustancioso, de una mayor revelación de la palabra de nuestro Dios para crecer aún más. El escritor de la epístola de los Hebreos les escribe con cierta frustración a estos creyentes que no habían crecido y se habían quedado en la condición de niños en Cristo. Aquí lo confirmamos nuevamente, lo que estamos viendo en Hebreos 5, 12 y 13. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche
es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Aquí tenemos confirmado lo que es la leche espiritual, como les había dicho, que se los iba a mostrar en el siguiente verso. ¿Qué es la leche espiritual? En este verso son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es la enseñanza, como dice en el verso 13 al final, es la enseñanza para aquel que es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Son las verdades elementales de la palabra de Dios. ¿Y qué encontramos aquí? ¿Qué le dice el escritor de Hebreos? ¿Qué dice el escritor de Hebreos a estos creyentes? Ustedes ya debían ser maestros. Ustedes ya debían de haber crecido. Después de tanto tiempo, tengo que seguir remachándoles la leche espiritual de la palabra, los rudimentos, los cimientos. Siguen necesitando pura leche porque no han aprovechado la palabra. Siguen siendo unos niños espiritualmente, no han crecido. Y esto le sucede a muchos creyentes. No crecen. Pasan muchos años en la iglesia llevando un compromiso pobre con el Señor. Escuchan la palabra, pero no dejan que la palabra les haga mucha mella en su corazón. Pues son oidores olvidadizos, como dice Santiago, no toman muy en cuenta a Dios. Y se quedan como niños espirituales. Se quedan como niños espirituales. Lo mismo que se le escribe a los hebreos, le escribe Pablo a los corintios. La iglesia de Corinto era una iglesia muy llena del Espíritu Santo. Era una iglesia que fluía poderosamente en los dones del Espíritu Santo. Pero aún así, era una iglesia muy infantil. Muy infantil. En 1 Corintios capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí lo tenemos. Como les decía, la iglesia de Corinto era una iglesia muy llena del Espíritu. Una iglesia donde los dones del Espíritu Santo fluían con poder, como podemos leer en 1 Corintios 14. Pablo les escribe, les muestra cómo el orden que deben llevar y les dice, no impidan hablar en lenguas, pero lleven este orden. No estamos impidiendo profetizar, pero no profeticen todos a la vez. Y así está poniéndoles orden de cómo fluir en los dones del Espíritu Santo. Con esto entendamos una cosa. No porque una persona hable en lenguas o profetice, piensen que es un gigante espiritual. No es un gigante espiritual el que habla en lenguas o el que profetiza o el que fluye en los dones del Espíritu Santo. Sigue siendo un asunto de niños espirituales. Todavía es niñez espiritual. Ustedes pueden leer 1 Corintios capítulo 14 y ahí se van a dar cuenta cómo fluía esa iglesia en los dones del Espíritu Santo, y Pablo les dice, ustedes son unos niños. Bueno, pero volviendo a 1 Corintios 3:1.
Dice Pablo, hermanos, yo hubiera querido hablaros como espirituales, pero no les puedo hablar como espirituales. Tengo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Y ya vimos en Hebreos que se les habla a los niños en Cristo. La leche, lo elemental. Pablo les dice, hermanos, yo hubiera querido hablarles sobre cosas más profundas de la palabra. Yo hubiera querido hablarles una mayor revelación, como a creyentes más espirituales. Pero tengo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo, porque no han crecido, no se han desarrollado. Y aquí Pablo deja claro en qué consiste un niño en Cristo. ¿Cuál es la característica de un niño en Cristo? De aquellos que han crecido y se han topado al nivel de niños en Cristo. Los niños en Cristo son aquellos que son movidos mayormente por su carne, por la antigua naturaleza, que desea y se deja llevar por aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios o al Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo desea o quiere o nos trata de guiar, como encontramos en Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Un niño se deja llevar más por los deseos carnales, por su carnalidad. Tal vez sí sea creyente, pero se deja llevar más por la carnalidad. Como Pablo habla en Gálatas 4:1, está hablando de niños espirituales, y lo vamos a confirmar un poco más adelante. Los Gálatas eran otra iglesia que eran niños espirituales. Pablo confirma que un niño espiritual no difiere en nada de un esclavo. Un niño espiritual, sí, un creyente que ha nacido de nuevo, pero que está como un niño espiritual. En nada difiere de un esclavo, de uno que está esclavo del mundo, de la carne, del pecado. Como Jesús habla en Juan 8:34, el que hace pecado, esclavos del pecado. En nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo, es salvo, pero es niño, pero necesita crecer, necesita desarrollarse. Por eso es que encontramos continuamente la exhortación en la palabra de Dios a que crezcamos espiritualmente. A que crezcamos espiritualmente. En Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ok, nuevamente aquí encontramos que la palabra de Dios es la clave para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué dice Pablo? Siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Juan 17:17. Jesús orando al Padre, Padre, santifica a mis discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aunque también Cristo, a su vez, Él es la palabra encarnada. Él es la palabra encarnada. En Juan 1:1 y verso 14 también. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero en otras versiones bíblicas, de hecho dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Pero ¿quién es esa palabra? El verso 14 nos dice, ¿quién es esa palabra, ese verbo que era con Dios y era Dios? Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y no solo eso, sino que Jesús mismo nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14:6. Entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Siguiendo la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios y la verdad de Cristo. Siguiendo la verdad de la palabra de Dios y o las enseñanzas de Cristo. Y siguiendo a Cristo, su ejemplo. Su ejemplo. Siguiendo la enseñanza, el ejemplo de Cristo. Crezcamos. Crezcamos. No nos quedemos en la condición de bebés espiritualmente. No nos quedemos en la condición de niños espirituales. El Señor no nos salvó para que asistamos a la iglesia de vez en cuando. Si no juega el América o las Chivas, pues vamos a la iglesia. Pero si juega el América, las Chivas o el Cruz Azul o el equipo al que le voy, yo no le voy a ningún equipo, es un ejemplo. No, hay que ver el partido. No. Ser cristiano no es asistir de vez en cuando a la iglesia y estar en la lista de membresía de una iglesia cristiana. No, ser cristiano es ser uno que vive una realidad, una relación con Cristo y que sigue su enseñanza, su ejemplo y va creciendo espiritualmente. Pero ¿crecer hasta dónde? ¿Crecer hasta qué punto? Sí, hasta ser padres en Cristo. Ok, hijitos, jóvenes y padres. ¿Crecer hasta qué nivel? Sí, de padres en Cristo, pero podría ser algo un tanto vago, un tanto no comprensible. Bueno, ¿qué significa eso de crecer al nivel de padres en Cristo? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué significa? O dicho de otra manera, ¿cuál es la meta del crecimiento del cristiano? Aquí es donde llegamos al meollo de nuestro mensaje. Ser como Cristo. Ser como Cristo es la meta de nuestro crecimiento. El propósito de Dios con el hombre desde el principio no ha cambiado. Dios no ha cambiado sus planes que Él tenía desde el principio con el hombre. Sigue siendo el mismo. Aprendamos muy bien esto. Sigue siendo su mismo plan, su mismo propósito. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Ay, qué maravillosa es la palabra de Dios. Me gozo en ver cómo desde el principio Dios se revela como un Dios, uno, que es plural. Entonces dijo Dios, uno, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Uno, que es plural. Bueno, pero aquí encontramos el propósito, el plan de Dios desde el principio con el hombre. Dios siempre ha querido una raza humana conformada a su imagen y semejanza. El hombre cayó en pecado, le dio lugar al pecado y con el pecado vino la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, como dice Pablo en Romanos capítulo 5. El hombre pecó y así contaminó la imagen y la semejanza con Dios, con la que fue creado. Pero el propósito de Dios, el plan de Dios es que el hombre vuelva a reflejar su imagen
y semejanza, que seamos como Él, que seamos como Él, que nos parezcamos a Él, específicamente ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Como tenemos en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todo verdadero creyente, entendámoslo bien, todo verdadero creyente ha sido predestinado, planeado, ¿para qué? Para ser hecho conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Porque a los que antes conoció Dios el Padre, los predestinó. Todo verdadero creyente ha sido predestinado. El propósito de Dios, el plan de Dios para todo verdadero creyente es que seamos conformados, hechos conformes a la imagen de su patrón. Y su patrón es su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, que podamos reflejar nosotros la imagen de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Nunca ser como Él en posición, jamás, jamás, en muchos sentidos. En muchos sentidos, miren, Jesús es el Hijo eterno del Padre. Él salió del Padre, nos dice la Escritura. Nosotros no salimos del Padre. Nosotros no somos hijos que salimos del Padre, que fuimos engendrados, que salimos del Padre. Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Nosotros no. Nosotros fuimos adoptados como hijos. No salimos del Padre. Hay una gran diferencia. Y si nosotros podemos, por su gracia y solo por su gracia, ser hijos de Dios, es por la obra de su Hijo eterno. Jamás seremos como Él en lugar o en posición. Ese fue el gran pecado de Lucifer, de Lucero, hijo de la mañana, de Satanás. Querer tener el lugar, la posición de Dios. Pero eso sí, somos llamados a ser como Él, a reflejarlo a Él, a parecernos a Él, a ser a su imagen y semejanza. Que Cristo sea formado en nosotros, su carácter, su corazón, su fruto del Espíritu Santo, su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su fe, su mansedumbre, su templanza en nosotros. Aleluya. Pablo habla de su preocupación por la iglesia de los Gálatas, que ya habíamos mencionado, Gálatas 4:1. Pero él habla de su preocupación por la iglesia de Galacia, que se habían quedado niños, que les dice, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo. Ahora veamos lo que dice en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Al igual que los hebreos, al igual que los corintios,
¿Qué eran los Gálatas? Hijitos. Pablo les está diciendo, ustedes son unos hijitos. Hijitos míos, ni siquiera hijos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. No para que nacieran de nuevo, ya eran nacidos de nuevo. Les está diciendo, hijitos. Pero ¿cuál era la preocupación de Pablo? Sus dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oh, es necesario que Cristo sea formado en ti, que Cristo sea formado en mí, que podamos ir creciendo, que la imagen de Cristo pueda ir creciendo en nosotros y que seamos cada vez más y más y más como Él, como veremos. Y esto es algo que Pablo enfatiza constantemente en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Aleluya. Que podamos crecer al grado de llegar. Este es el propósito final, la meta final del cristiano, de llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, te arrepentiste, te convertiste a Él, gloria a Dios, qué bueno. Te felicito, pero tienes más camino por delante. Si fuiste bautizado en agua por inmersión, gloria a Dios, felicidades. Diste un paso muy importante, pero tienes más camino por delante. Si fuiste bautizado en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios. Pero yo te voy a decir lo que se le dijo a Elías. Levántate porque el largo camino te resta. Largo camino nos resta. La vida cristiana va más allá. Que elevemos nuestra visión para que no vivamos descuidadamente, como nos dice Proverbios 29:18. Que elevemos nuestra visión. En nuestra versión bíblica dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, pero esta palabra también se puede entender que sin una visión creciente, el pueblo anda descuidadamente. Y de hecho así se traduce en otras versiones bíblicas. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Ser como Jesús. Que nos parezcamos más a nuestro Salvador, Rey y ejemplo máximo. Ese es el propósito del cristiano. Ir siendo conformados a la estatura de la plenitud de Cristo. Miren, por un momento pensemos en Hechos, capítulo 11, me parece que es el verso 26. Nos dice que por primera vez fueron llamados los discípulos cristianos en Antioquía. No es que ellos se pusieran de acuerdo y se juntaran los apóstoles, hicieran un concilio y dijeran, bueno, hermanos, ya somos muchos. ¿Cómo nos vamos a llamar? Necesitamos ponernos una denominación. Y ya uno dijo una, otro dijo otra, otro dijo otra.
otro dijo otra y alguien dijo cristianos. Bueno, pues con esa nos quedamos. No, no fue así. El llamarse cristianos no fue una decisión de los discípulos. La gente los veía, los observaba, veía cómo trataban a las personas, veían cómo hablaban, veían cómo se conducían, cómo respondían a la agresión. Notaban cómo sanaban, cómo miraban a las personas, cómo mostraban amor, cómo mostraban la paz. Y la gente misma de afuera les dijo, los empezó a apodar, era un apodo. Cristianos. Son como ese tal Cristo. Pues entonces son cristianos. Se parecen a aquel que crucificaron. Pues son cristianos. Y así se les quedó cristianos. Ser conformados a la medida de Cristo. La estatura, un varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. Es lo que Pablo llama la esperanza del cristiano. En Colosenses capítulo 1, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Miren, este verso yo a veces lo utilizo para algún mensaje evangelístico. Cuando hablo que hay que recibir a Cristo en nuestro corazón, junto con Efesios capítulo 3, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Y lo confirmo con este verso, Cristo en vosotros. Y lo estoy aplicando de esa manera. Pero la interpretación más profunda de este verso, aquí no se está diciendo Cristo en vosotros. No está diciendo Cristo en vuestro corazón meramente y nada más. No, Cristo en vosotros. Es más que Cristo en nuestro corazón. Cristo en nuestra mente. Cristo en nuestros pensamientos. Cristo en nuestra voluntad. Cristo en nuestras palabras. Cristo en nuestras emociones. Cristo en nuestros sentimientos. Cristo en nuestras manos. Cristo en nuestros pies. Cristo en nuestros ojos. Cristo en nuestros oídos. Cristo en nuestra boca, en lo que hablamos, en lo que oímos. Cristo en a dónde vamos. Cristo en toda nuestra manera de vivir. Cristo en nuestras respuestas ante las injusticias. Cristo mostrándose en nosotros a este mundo. Como cuando dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Cristo en mí. Cristo manifestándose en mí, mi cuerpo, su vida. Esta es la esperanza del cristiano. Es la meta y la esperanza del cristiano para la cual fuimos renacidos. Como dice Pedro, en 1 Pedro 1:4 que ya leímos, 1:3. En 1 Pedro 1:3 que ya leímos, renacidos para una esperanza viva. ¿Cuál esperanza viva? Cristo en nosotros. Ese crecimiento hasta llegar a su imagen y su semejanza. Oh, que podamos tener esto en nuestro corazón y podamos sentir la necesidad de crecer espiritualmente. El plan de Dios es que crezcamos de gloria en gloria hasta llegar
a la misma imagen de Cristo. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Que seamos transformados de gloria en gloria, hasta llegar a la imagen misma de Cristo. Esta es la meta del cristiano, del crecimiento del cristiano. Que no nos quedemos niños espirituales, que no nos quedemos infantes espirituales, unos bebés espirituales, sino que podamos crecer de gloria en gloria, ser cada vez más y más y más como Él, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo su ejemplo. En Proverbios 4:18 se nos dice de esta manera: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo empieza el día? En tinieblas. ¿Cómo empezamos nuestra vida cristiana? Estando en tinieblas. Pero el propósito es que, así como ir de gloria en gloria, que vayamos de luz en luz, de una luz a una luz mayor. Que cada vez sea mayor la luz, que cada vez sea mayor la gloria del Señor en nosotros. De gloria en gloria, como ya vimos en 2 Corintios 3:18, menguando nosotros, creciendo Cristo en nosotros, como dijo Juan en Juan capítulo 3:30, Juan el Bautista dijo eso. Siendo nutridos, dirigidos por la palabra de Dios, como dice 1 Pedro 2:2, siendo alimentados de la palabra de Dios para que por ella crezcamos para salvación, como nos dice Efesios 4:15, siendo nutridos por la palabra de Dios, creciendo por la verdad de la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo. 1 Pedro 2:21 nos dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Salmo 85:13 nos dice que sus pasos nos dejó por camino. Los pasos de Cristo nos muestran el camino del cristiano. Esto es lo que nos toca a nosotros, sabiendo cuál es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado, como nos dice Efesios 1:18, ser conformados a la imagen de Cristo. Y si nosotros hacemos nuestra parte, el Señor hará la suya. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. El Señor nos promete terminar su obra en nosotros, pero nosotros debemos poner todo nuestro esfuerzo en lo que a nosotros respecta, con su gracia. En 2 Corintios 2:1 nos habla de esto. Procurando seguir la palabra, la enseñanza y el ejemplo de nuestro Señor, dando muerte a lo que nosotros somos, para que Él pueda crecer en nosotros y así podamos crecer espiritualmente. Oh, hermanos, hermanas, elevemos nuestra visión y seamos cada vez más y más como nuestro Señor y Rey, como nuestro Señor Jesucristo, seamos más como Él. Amén.